Entonces, si regresamos al problema planteado por Maguire en la figura 5.6. Entonces, ¿qué es lo que Maguire y coautores dicen? Recién lo estábamos planteando. Dice que para resolver este problema, en el que tenemos esta viga en voladizo, que es la misma que hemos estado analizando en los problemas, no en voladizo, sino en realidad es una viga con un empotramiento y dos apoyos simples en los puntos B y C, en el extremo libre en el punto A, y como hemos dicho, un empotramiento en el punto D. Entonces, lo que habíamos dicho es, o lo que más bien Maguire y coautores dicen, es de que la solución de este problema de análisis estructural se podría ejecutar en dos pasos. El primer paso consistiría en los puntos B y C colocar empotramientos ficticios. Esto es lo que ya hemos hecho en la figura B y C. Perdón, en los puntos B y C en esta figura. Y lo que tenemos, vamos a tener como resultado de la aplicación de esta carga uniforme Q, ¿verdad? Esta carga distribuida uniforme Q entre el punto B y el punto C, habiendo agregado estos empotramientos ficticios, como resultado vamos a obtener estas acciones de extremo fijo que hemos dibujado aquí en naranja. Esas acciones de extremo fijo son aquellas que por estática requeriría una viga hipotética que tuviera la longitud del miembro BC de esta estructura y que estuviera empotrado en sus extremos y que estuviera sometido a la acción de esta carga uniforme. Para este caso, estas secciones de extremo fijo serían un momento, o empecemos con la fuerza mejor, una fuerza vertical en cada uno de los nodos, en el nodo B y en el nodo C, que sería igual a esta Q por la longitud de este segmento, que sería L dividido 2. Entonces QL dividido 2 sería la magnitud de cada una de estas acciones de extremo fijo, o fuerzas de extremo fijo, más específicamente hablando, en la dirección vertical, en cada uno de esos puntos B y C. En tanto que lo que tendríamos, además, sería un momento actuando en el sentido contrario al reloj, QL cuadrado dividido 2 en el extremo B, y de hecho sería positivo, dado que según nuestra convención, los momentos y rotaciones en el sentido contrario al reloj son positivas, y tendríamos un momento en el otro extremo, en el extremo C, menos Q por L cuadrado dividido 12, que en este caso sería a favor del reloj su sentido, y por lo tanto es negativo según nuestra convención de signos. El diagrama de momentos que se generaría, o si queremos podemos empezar con el de corte, ¿verdad? Aquí iniciaríamos con esta fuerza extremo fijo QL cuadrado dividido 2, ¿verdad? Perdón, Q por L dividido 2 sería en realidad, vamos a quitar, es QL dividido 2, sería la fuerza en este punto, en el punto B, y de ahí variaría linealmente
hasta convertirse en menos QL dividido 2. Y en el punto C tendríamos justamente otra fuerza Q por L dividido 2. Entonces la cota QL dividido 2 y menos QL dividido 2 en los extremos del diagrama de corte serían lo que obtendríamos para las acciones de extremo fijo correspondientes a la aplicación de Q entre el punto B y el punto C. Pero hablando del momento, del diagrama de momentos, pues sería este momento QL cuadrado dividido 12 es en contra del reloj. Entonces es un momento que debe ser ploteado o diagramado como un descenso en el diagrama de momentos hasta menos QL cuadrado dividido 12. De ahí recordemos que el valor de la pendiente del diagrama de momentos es simplemente el valor del corte en cada punto. Entonces tenemos un valor de la pendiente que va a ir variando linealmente esa pendiente. Entonces empieza con un valor QL medios y cada vez se hace más pequeño hasta llegar a 0. Eso es lo que tenemos aquí, hasta que llega a 0, justamente a la mitad de la luz. Y de ahí continúa disminuyendo, ¿verdad? Se hace negativa la pendiente porque se hace negativo el valor de corte. Negativa la pendiente del diagrama de momentos, por supuesto. Hasta llegar a un valor de menos QL cuadrado dividido 12. Entonces, esta sería la construcción de los resultante de los diagramas de corto y de momento para la estructura cargada con estos hipotéticos empotramientos definidos en los puntos B y C. Y de hecho, por supuesto que nada más ocurriría fuera de esos empotramientos, puesto que los empotramientos por definición estarían absorbiendo todo efecto generado por la carga distribuida uniformemente Q entre el punto B y el punto C. Entonces, por eso se circunscribe su efecto al tramo BC, tanto en el diagrama de corte como en el diagrama de momento. Ahora, el segundo paso que propone Maguire, Garrett y Siemens para ejecutar el análisis de esta viga estáticamente indeterminada en grados sería el de aplicar el negativo de las fuerzas de extremo fijo, es decir, las fuerzas equivalentes, así es como se definen, al negativo de las fuerzas de extremo fijo a la estructura original con las mismas condiciones de apoyo de la estructura original, ¿verdad? Pero ya no incluidos, por supuesto, las cargas originales. Aquí ya no tendríamos que aplicar, por ejemplo, esta carga distribuida uniformemente Q entre el punto B y el punto C. Eso ya no lo haríamos, sino que en su lugar, en este segundo paso, se aplicaría a la estructura original el negativo de las acciones de extremo fijo, es decir, este vector de acciones equivalentes, por eso el superíndice E, y por eso se le llama P superíndice E a dicho vector. Entonces se deberían de aplicar estas acciones y lo que procedería sería encontrar
el diagrama de corte y el diagrama de momento para esta viga. Entonces, de alguna manera es necesario construir los diagramas de corte y de momento para esta estructura resultante, o para la estructura original, de hecho. Y entonces lo que vamos a hacer es utilizar los teoremas de área-momento, de tal forma que empleando el método de las fuerzas en realidad, pero en realidad es el método de superposición, ¿verdad? El método de las fuerzas se podría decir, pero en realidad estamos hablando del método de superposición, dado que estamos usando los teoremas de área-momento. Para encontrar las reacciones, momentos internos y por lo tanto los diagramas de corte y de momento para la estructura de este segundo paso, es decir, la estructura original con las cargas equivalentes aplicadas, ya sin la carga original distribuida entre el punto B y el punto C, porque precisamente ese es el punto de toda esta discusión, es decir, convertir esa carga distribuida entre esos puntos, entre el punto B y el punto C, a un conjunto de acciones que representen el efecto de esa carga distribuida entre los puntos B y C, justamente a los puntos B y C. Entonces, eso es lo que se está tratando de hacer aquí. Entonces, ¿cómo sería la aplicación de los teoremas de área-momento para determinar las reacciones que tenemos aquí? Aquí faltaría nuestra reacción vertical, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para determinarlas? Entonces, aplicando los teoremas de área-momento y el método de superposición, o el principio de superposición más bien, es que podemos venir y encontrar dichas reacciones. Entonces lo que hacemos es de que nuestras cargas aplicadas, aquí ya esas que teníamos en verde, que serían las acciones equivalentes, las hemos puesto en azul, porque para esta porción del problema esas serán nuestras cargas aplicadas. Ahora vamos a hacer notar un par de observaciones aquí. La primera es de que, por definición, si se aplica una reacción a la viga original, justamente donde se están especificando reacciones, donde se están especificando que los desplazamientos no pueden ser de otro valor sino 0, es decir, en los grados de libertad verticales definidos para los puntos B y C, es decir, B sub B y B sub C, es decir, los grados de libertad verticales. En estos grados de libertad verticales el desplazamiento tiene que ser 0. Entonces ahí mismo, en teoría, tendríamos que aplicar también las acciones de extremo fijo negativas o acciones equivalentes QL medios provenientes de las acciones de extremo fijo QL medios y QL medios hacia arriba. Entonces habría que aplicar las acciones equivalentes QL medios y QL medios que estarían dirigidas hacia abajo. Pero en realidad, por definición, si se aplican estas fuerzas en estos puntos en los cuales el movimiento está restringido a 0 en la dirección vertical,
Entonces en realidad ocurre lo que aquí hemos diagramado. Tenemos QL medios y QL medios aplicados a donde tenemos justamente estos apoyos simples. Lo que va a ocurrir es de que al aplicar QL medios y QL medios hacia abajo, digamos en este caso, va a ser el apoyo o cada uno de estos apoyos los que van a absorber esas reacciones y no van a tener ningún efecto, de hecho, sobre la viga, ni en el diagrama de cortes, ni en el diagrama de momentos, ni por supuesto en la elástica resultante. Entonces por eso hemos diagramado con línea punteada a estas fuerzas QL medios que están siendo aplicadas directamente en los puntos de reacción o en los puntos de apoyo simple, y por lo tanto son justamente, físicamente serían los puntos de apoyo o los dispositivos de apoyo los que absorberían estas fuerzas que aquí hemos delineado con línea punteada en azul, que serían las fuerzas aplicadas. Entonces los dispositivos de apoyo serían los que estarían recibiendo y reaccionando ante esas fuerzas, y no la viga en sí. Por lo tanto, vamos a dejar fuera del análisis a estas fuerzas aplicadas para este segundo paso. Ahora, eso no quiere decir que no vayan a existir reacciones en el punto B y en el punto C, reacciones verticales. Por supuesto que sí van a haber, pero estas van a estar derivadas de la aplicación del momento menos QL cuadrado dividido 12 en el punto B y QL cuadrado dividido 12 en el punto C. Estos momentos aplicados van a ser los que van a generar estas reacciones RB y RC que tenemos aquí diagramadas con línea continua, y estas sí van a ser parte de nuestro análisis, como también lo van a ser la reacción vertical en el punto B y el momento reactivo en el punto D. Pero entonces, para analizar este problema y encontrar estas reacciones, dense cuenta cómo otra vez tenemos un problema estáticamente indeterminado en grado 2. Es decir, tenemos que eliminar de estas 4 reacciones, tenemos que eliminar 2, y esas van a ser nuestras redundantes, de tal forma que nos quede una estructura estáticamente determinada y estable. Si eso es así, entonces la estructura que nos va a quedar va a ser posible analizarla por estática, y a esa estructura resultante, una vez más, le vamos a llamar nuestra estructura primaria. Aquí la tenemos ya dibujada. Entonces la estructura primaria, ¿verdad? Esta aquí hemos considerado a la estructura primaria, ¿verdad? Aquella de considerar a RB y a RC como nuestras redundantes, y por eso físicamente eso significaría el eliminar estos apoyos, ¿verdad? Y de la eliminación de estos apoyos va a resultar nuestra estructura primaria. Entonces vamos a eliminar RB y RC, y lo que vamos a obtener es esta viga en voladizo como nuestra estructura primaria. Pero entonces, ¿qué decía el método de superposición? O el principio de superposición, más bien. Lo que decía es de que el fenómeno o los fenómenos en la estructura real van a ser iguales a la aplicación de las cargas reales sobre la estructura primaria más la aplicación de las reacciones, o de cada una de las reacciones en un caso diferente para cada una de ellas.
Es decir, cada una de las reacciones que han sido consideradas como las redundantes, que fueron eliminadas para que resultase nuestra estructura primaria estáticamente determinada y estable, se van a aplicar ahora como cargas externas en los puntos originales de aplicación de esas reacciones. Es decir, en el punto B tendríamos a RB, y ese sería nuestro segundo caso, y en el punto C tendríamos a RC, ese sería nuestro tercer caso. Y en cada uno de estos casos, lo que vamos a hacer es construir el diagrama de corte y el diagrama de momento. Entonces, la superposición del caso 1 más el caso 2 más el caso 3 nos va a dar el diagrama resultante de la estructura real, o las reacciones resultantes de la estructura real, o las deflexiones resultantes en la estructura real. Es decir, la universalidad de la aplicación del principio de superposición va a ser lo que vamos a invocar una vez más en la solución de este problema. Entonces vamos a construir el diagrama de corte. Por ejemplo, el diagrama de corte para nuestra estructura primaria, habiéndole aplicado solamente las acciones equivalentes que resultaron ser relevantes, y las únicas eran los momentos menos QL cuadrado dividido 12 y QL cuadrado dividido 12. Entonces la generación de estos momentos, vamos a proceder un poco más rápido, dado que esto en cierta manera pues ya es materia que se espera a estas alturas sea entendible por la audiencia. Entonces vamos a aplicar menos QL cuadrado de 12 y QL cuadrado de 12 en el extremo B y C respectivamente. Entonces lo que se va a generar es un diagrama de corte. Diagrama de corte en realidad va a estar en 0 para toda la vida, dado que no va a haber cargas transversales en la viga para este caso, en la estructura primaria para este caso, solamente tenemos momentos. Por lo tanto el diagrama de corte se mantiene en 0 para la totalidad de la longitud de la viga, y lo que sí tendríamos sería los momentos en B, ¿verdad? En B tendríamos un momento en el sentido a favor del reloj, por lo tanto eso implica una ascensión en el diagrama de momento desde 0 hasta QL cuadrado dividido 12, que sería la cota que se mantendría entre el punto B y el punto C, en donde el diagrama cerraría en 0 por la aplicación de un momento QL cuadrado dividido 12 en el sentido contrario a las agujas de reloj, lo cual implica un descenso en el diagrama, en la cota del diagrama de momento, y va a descender de 8 hasta 0, y ahí estaría cerrado en 0 el diagrama de momentos. Entonces esto sería para nuestro primer caso. Este sería el caso 1, el de la estructura primaria cargada con las acciones equivalentes. Luego le vamos a agregar a nuestro problema el análisis de la estructura primaria cargada con la reacción en B, una de las dos redundantes que hemos seleccionado como tal. Entonces RB aplicada en el punto B a nuestra estructura primaria generaría una reacción en D que sería igual al negativo de RB, es decir, RD debido a RB sería menos RB, y una reacción de momento en el punto D
debida a RB, que le vamos a llamar, podemos calcular que sería igual a RB por esta distancia, que es 2L, es decir, RB por 2L. Entonces el diagrama de corte sencillo, RB aplicado en el punto B, sube una cantidad RB, se mantiene constante hasta que en el punto D tenemos a nuestra reacción, el punto D, que habíamos dicho que era igual al negativo de RB, entonces por eso va hacia abajo y el diagrama cierra en 0. El diagrama de momento simplemente sería provendría de la cuantificación de cuánto varía y de cómo varía el momento en virtud del diagrama de cortes. Entonces el diagrama de corte, el valor del diagrama de corte es constante entre el punto B y el punto C, que es igual a un valor positivo RB. Esa sería la cota del diagrama de corte entre el punto C y entre el punto B y el punto D. Entonces, siendo constante, lo que tenemos es que la pendiente es constante del diagrama de momento, dado que el valor del corte es constante. La variación del momento va a ser lineal entre el punto B y el punto D. ¿Y cuál es el valor de esa pendiente del diagrama de momento? Bueno, el valor del corte, que en este caso es igual a una cota de RB positiva. Y entonces nos quedaría un área triangular, porque de hecho el diagrama cerraría en un valor que va a ser igual a cuánto cambió el momento entre el punto B y el punto D. Entonces, ¿cuánto cambió el diagrama de momentos entre la cota del diagrama de momentos entre el punto B y el punto D? Bueno, va a ser igual de hecho a el área que tenemos aquí, el área debajo del diagrama de fuerza cortante, que sería igual a RB por 2L. Aquí está. Ese sería el valor de la cota de el diagrama de momento en el punto D, si nos aproximamos por la derecha, y cerraría en 0 al aplicársele la reacción de momento, en el punto D debido a RB, que sería 2B o 2L por RB. ¿Sí? Cerrando en 0 el diagrama como debe ser. Y si nos vamos a el tercer caso, que sería el de la aplicación de la reacción en C a la estructura primaria, entonces RC genera un diagrama de corte de tal forma que en el punto C vamos a tener una ascensión en el diagrama de corte en virtud de que RC lo estamos asumiendo que está siendo aplicada hacia arriba. Se mantiene constante la cota del diagrama o el valor del diagrama de corte en un valor RC, y al llegar al punto D pues aparece la reacción en el punto D, que es igual de hecho a menos RC. Entonces por eso implicaría un descenso en la cota del diagrama del valor del diagrama de corte en el punto D hasta cerrar en 0 como debe ser. Y si vamos a graficar el momento en el punto C, pues tenemos en 0, ¿verdad?
y solamente va a variar el valor del diagrama de momento, de la cota del diagrama de momento, de tal forma de que el valor de la pendiente va a ser igual al corte, y como el corte es constante en toda la longitud del tramo CD, y el valor justamente es del corte es igual a RC, entonces esa va a ser la pendiente justamente de el diagrama de momento. Por lo tanto, al viajar de C hacia D, vamos a encontrar que el área debajo del diagrama de corte sería RC por L. Eso es justamente lo que debería haber cambiado, o lo que de hecho cambia el valor de la cota de momento de C hacia D. ¿Cuánto? RC por L. Y en el punto D, justamente ahí, vamos a tener un momento aplicado en el sentido a favor del reloj. Aquí está RC por L, lo cual implica un descenso de RC por L en el punto D, en el diagrama de momento, cerrando de esa manera en cero como debe ser. Entonces, estos serían los tres casos que tendríamos que analizar. Y su superposición, la del caso 1, más la del caso 2, más la del caso 3, nos tiene que dar el fenómeno en la estructura original. ¿Cuál fenómeno? Bueno, cualquiera que queramos analizar. Si queremos el diagrama de corte, por ejemplo, el diagrama de corte debido al caso 1, aquí lo tenemos, más el diagrama de corte debido al caso 2, más el diagrama de corte debido al caso 3, nos tiene que dar el diagrama de corte en la estructura original. Y lo mismo con el diagrama de momento. El diagrama de momento en la estructura del caso 1, en el caso 1, más la del caso 2, más la del caso 3, nos tiene que dar el diagrama de corte de la estructura original. Entonces lo que hacemos es aplicar los teoremas de área-momento, encontrando las áreas y los momentos de área de cada una de las áreas del diagrama de momentos, dividido la rigidez a la flexión E por I. Por ejemplo, teta, el ángulo que gira una pendiente trazada en el punto D respecto de una trazada en el punto B sobre la elástica es igual a teta sub B menos teta sub D, el ángulo de la elástica en el punto B, menos el ángulo de la tangente a la elástica en el punto D. Entonces, en este caso, teta dB para el caso 1 sería el área del caso 1 del diagrama de momento entre D y B. Eso es QL cuadrado dividido 12 EI por L. Eso lo podemos verificar, que esta sería el área, ¿verdad? QL cuadrado dividido 12 por L. QL cuadrado dividido 12 por L es QL cubo dividido 12 partido de I. El área del caso 2
¿verdad? Entre el punto D y el punto B sería esta área que tenemos aquí, es decir, 2RB por L por 2L dividido 2, puesto que es un área triangular. Aquí tenemos esa operación y lo que nos da es 2RB por L cuadrado dividido EI. Y el área del tercer caso sería esta que tenemos aquí, que sería RC por L dividido 2. Eso nos da RCL cuadrado dividido 2EI. Si nos vamos al teorema 1, pero ahora aplicado entre el punto D y el punto C, ya no entre el punto D y el punto B, sino entre el punto D y el punto C nada más, es decir, abarcando solamente, por ejemplo, para el primer caso, pues de hecho entre el punto C y el punto D no tenemos área, entonces el área es 0. Aquí está. Para el caso 2, entre el punto D y el punto B, ¿qué tenemos? Perdón, entre el punto D y el punto C sería, ¿verdad? Tenemos un área trapezoidal, en donde la cota del momento en el punto C sería RD por L, y en el punto D sería 2RD por L. De la manera en como explicamos previamente que se calculaban las áreas de trapecios, podemos deducir que el área en este caso sería L más 2L dividido EI por RB por L medios. Es el área de un trapecio con lados iguales a RB por L y RB por 2L. Por L dividido 2, por supuesto, que es parte de la fórmula, eso nos da 3 medios de RB por L cuadrado dividido EI. Y para el área, para el caso 3, simplemente aquí sí sería esta entre el punto C y el punto D, que es la misma que habíamos calculado antes, RC por L dividido 2 EI. Eso nos da RCL cuadrado por dividido 2 EI. Ahora, si utilizamos el teorema 2, el teorema 2, que es el del primer momento de área, como dijimos previamente, podemos encontrar primero la desviación tangencial de una tangente trazada en el punto B respecto de una trazada en el punto D. Entonces, para el caso 1 sería el área del caso 1 entre D y B por el centroide de esa área medido del punto B hacia el punto D. Esto para el caso 1. Entonces, para el caso 1, esa distancia centroidal de hecho sería igual a la mitad de L medios. El área ya la habíamos calculado, que era QL cubo dividido 2EI por L medios. Eso nos va a dar QL a la cuarta dividido 24EI. Si nos vamos a la del caso 2, la distancia centroidal va a ser, desde el punto B al punto D, va a ser toda esta que tenemos aquí, que la podemos calcular, digamos, el centroide estaría como por acá, que de hecho sería igual a, esa distancia sería 2/3 de toda esta longitud, que es 2L, es decir, 4L dividido 3. ¿Sí? Por el área que hayamos calculado, que era 2RB por L cuadrado dividido 12I, eso nos va a dar como resultado 8RB L cubo dividido 3EI. Y para el área del caso 3, vamos a tener una distancia centroidal medida de B hacia D,
¿verdad? Aquí vamos a tener 2/3 de L más L, ¿verdad? Esto nos va a dar, de hecho, 5/3 de L. Entonces 5/3 de L por el área que habíamos encontrado que era RCL cuadrado dividido 12i nos va a dar 5 sextos de RCL cubo dividido 6i. Ahora tenemos que encontrar finalmente, ¿verdad? Por último, o aplicar el teorema 2, el teorema 2 para encontrar la desviación de una tangente trazada en el punto C respecto de una tangente trazada en el punto D, ambas a la curva elástica de la viga. Entonces, para el caso 1 sería área por el área entre D y C por la distancia centroidal medida de C hacia D de esa área, del diagrama de momento sobre EI. Entonces, para el caso 1, esa área es 0, por lo tanto, aquí tenemos ese resultado en 0. Para el caso 2, el área de C, pues ya la habíamos encontrado, que era igual a 3L cuadrado por RB dividido 12i. Y la distancia centroidal de C a D, pues la vamos a calcular con la fórmula del trapecio, ¿verdad? B más 2A dividido 3 por A más B por la distancia entre los lados, que en la fórmula genéricamente en la literatura le llaman H. Y eso, estamos hablando de estos dos lados, uno es RB por L, el otro es 2RB por L. Y la distancia entre ambos es L. Entonces ese cálculo se ejecuta de esta manera: 1 más 2 por 2 dividido 1 más 2, todo eso multiplicado por 1/3 y por la longitud, ¿verdad? L, que sería la distancia entre los lados del trapecio, entre los dos lados paralelos del trapecio. Y eso nos da un resultado igual a, esto nos da un resultado que es 5/9 de L, al multiplicarlo por el área, que era 3L cuadrado por RB dividido 12i, que está, nos va a dar 5 sextos de RB por LQ dividido EI, ¿verdad? Eso sería para el caso 2. Y para el caso 3, el área habíamos encontrado que era RCL cuadrado dividido 12i, multiplicando por la distancia centroidal X de C a D, que es 2L dividido 3. ¿Verdad? Simplemente 2/3 de L sería la distancia centroidal de esta área, medida de C hacia D. Entonces el resultado simplemente va a ser RCL cuadrado dividido 12i por 2L dividido 3. Eso nos da RCL cubo dividido 3i. Entonces ya tenemos todas estas cantidades. Y lo que procede es aplicar las condiciones de frontera, la desviación tangencial o la desviación de una tangente trazada en el punto B respecto de una trazada en el punto D, esta que está en naranja, tiene que ser 0. Y la desviación de una tangente trazada en el punto C respecto de una trazada en el punto D, que está en naranja, tiene que ser 0 también. Entonces, aquí lo que procede es superponer las desviaciones tangenciales de cada uno de los casos. La desviación tangencial de B respecto de D
sería la ecuación 1 y la desviación tangencial de C respecto de E sería la ecuación 2. Esta sería la contribución correspondiente al caso 1 más la del caso 2 más la del caso 3 tiene que ser 0, aplicando el principio de superposición. Esos son los resultados que obtuvimos previamente. Y la desviación tangencial del punto C respecto al punto D es igual a la del caso 1, que es 0, más la del caso 2, que encontramos que era 5RB cubo dividido 6CI, más la del caso 3, que era RCL cubo dividido 3CI. Estas dos ecuaciones las ponemos en un sistema de ecuaciones simultáneas. Al multiplicar por menos 5 medios la ecuación 2, lo que vamos a obtener es que en el término asociado con RC vamos a obtener menos 5 sextos de RCL cubo. Al sumarlo con los 5, al sumar miembro a miembro, este miembro y este miembro, con este miembro y este miembro y este miembro, vamos a ver que estos dos términos se anulan y ya nos queda solamente este término más este igual a 0, que nos queda que QL a la cuarta dividido 24 más 8 tercios de RBL cubo menos 25 RBL cubo dividido 12 tiene que ser igual a 0. Y por pura álgebra, aquí vemos como la manipulación algebraica se da por naturaleza, con simpleza, relativa simpleza, podemos encontrar finalmente que RB es igual a menos un catorceavo de Q por L. De hecho, esto sería actuando hacia abajo, dado el signo negativo, dado que habíamos asumido que RB actuaba hacia arriba. De ahí, este resultado lo sustituimos en la ecuación 2. ¿Verdad? Y lo que obtenemos es si lo sustituimos en la ecuación 2, entonces vamos a obtener, es decir, RB igual a menos un catorceavo de Q por L. Lo sustituimos RB aquí, ¿verdad? Y vemos cómo llegamos a que RC va a ser igual en este caso a 15/84 de Q por L. De ahí podemos encontrar RD por estática. Ya vemos, entonces habíamos dicho que RD tenía que ser de hecho igual a la sumatoria de RD y RC negativos, ¿verdad? Esto dado de que RD en la estructura real, bueno, no en la estructura real, sino en esta estructura asociada con el paso 2, la sumatoria de fuerzas verticales tiene que ser igual a 0. Entonces, RB va a ser igual a menos RB menos RC, ¿verdad? Más 0, ¿verdad? Y por lo tanto, al sustituir lo que hemos encontrado para RB y para RC, vamos a llegar a la conclusión de que RB es igual a menos 9/84 de Q por L. Que es lo mismo que decir menos 3/28 de Q por L, ¿verdad? Sin embargo, aquí lo dejamos así porque el dejarlo en términos de 84 en el denominador nos servía para propósitos de la construcción de los diagramas de corte y de momento.
Ya ahí encontrando el momento RMD. Entonces, la pregunta aquí tal vez para aclarar y no dejar eso en el aire de por qué RB es igual a menos RB menos RC menos RB más menos RC. Eso viene derivado de nuestro diagrama original. Y que habíamos dicho que RB debido a Q era 0. Entonces por eso tenemos aquí 0 primero, ¿verdad? Es que aquí lo que tenemos es RD debido a la aplicación de los momentos que contienen a Q, ¿verdad? O sea, RD debido a Q, que era igual a 0 para el caso 1. Y RD debido a RB era menos RB. Y RD debido a RC era menos RC. Entonces al sumar RD debido a Q más RD debido a RB más RD debido a RD debido a RC tiene que ser igual al RD en la estructura real. Eso era lo que habíamos dicho aplicando el principio de superposición. Entonces por eso es que tenemos RD igual a 0 menos RB menos RC. Solo quería aclarar eso antes de continuar. Lo mismo es válido para el momento RMD. El momento RMD es igual al momento RMD debido a Q más el momento RMD debido a RC. El momento RMD debido a Q, que ese de hecho ni siquiera lo estamos ya poniendo aquí porque es igual a 0. Más el momento RMD en el punto D, el punto de reactivo en el punto D, pero debido a RB, ese sí lo tenemos aquí, debido a RB, más el momento reactivo RMB debido a RC, ¿verdad? Entonces esos son los dos términos que tenemos aquí. Y habíamos dicho que RMD debido a RB era RB por 2L y RMB debido a RC es igual era igual a RC por L. Entonces al sumar, al sustituir lo que nos habíamos encontrado para RB y para RC, previamente podemos, aquí está de hecho esa operación, llegamos a la conclusión de que RMD es igual a 3/84 de Q por L cuadrado, que de hecho es lo mismo que decir que RMD es igual a 1/28 de QL cuadrado. Como nos dio positivo, eso significa que el sentido que se asumió era el correcto, es decir, en contra del reloj. Entonces se procede a construir los diagramas de corte y de momento para este segundo paso, el cual representa la estructura primaria, ¿verdad?, sometida a las fuerzas equivalentes P con superíndice E. Entonces aquí tenemos el diagrama de dicho caso. Aquí estarían las fuerzas, las acciones equivalentes aplicadas, relevantes, que serían menos QL cuadrado dividido 12 y QL cuadrado dividido 12 momentos aplicados en el punto B y el punto C respectivamente. Aquí están las reacciones que encontramos
RD, RC, RD y RMD. Entonces este sería el diagrama de corte y ese sería el diagrama de momento para esta viga sometida a estas acciones. No sé si valga la pena explicar cada uno de los matices de este diagrama de corte. Por ejemplo, yo creo que está claro de que tenemos menos 1/14 de Q por L aplicado hacia abajo en el punto B. Entonces baja en el diagrama de corte, se mantiene constante puesto que no hay cargas entre el punto B y el punto C. En el punto C tenemos 15/84 de Q por L hacia arriba. Entonces de menos 1/14 de Q por L a menos 1/14 de Q por L, que hará la cota antes de la aplicación de RC, más RC, que sería 15/84 de QL, nos da 9/84 de Q por L, que es lo mismo que decir 3/28 de Q por L. De ahí no hay cargas aplicadas entre el punto B y el punto C, perdón, entre el punto C y el punto D, y por lo tanto se mantiene constante el valor del corte, y al llegar al extremo D vamos a tener esta reacción de menos 9/84 de Q por L o menos 3/28 de Q por L para cerrar en 0 entonces el diagrama de corte. Y el diagrama de momento, simplemente tenemos un momento aplicado de menos QL cuadrado dividido de 12, por lo tanto es una ascensión en el diagrama de momento desde 0 en el punto B hasta QL cuadrado dividido de 12. De ahí tenemos un valor constante de corte, por lo tanto un valor constante dependiente del diagrama de momento, el cual va a bajar desde QL cuadrado dividido de 12, que es lo mismo que decir 7/84 de QL cuadrado, menos el área que aquí tengamos del diagrama de corte, que de hecho esa área es menos 1/14 de Q por L por L, es decir, menos QL cuadrado dividido 14. Entonces menos 1/14 de Q por L es lo mismo que decir menos 6/84 de Q por L. QL cuadrado dividido 12 es lo mismo que decir 7/84 de Q por L cuadrado. Si a 7/84 de QL cuadrado le quitamos menos 6/84 de Q por L cuadrado, ¿verdad? Nos vamos a quedar en una cota de 1/84 de Q por L cuadrado para el valor de momento en el punto C. Todavía positivo ese valor de momento, pero de ahí tenemos un valor de momento igual a QL cuadrado dividido 12 en el sentido contrario al reloj, lo cual implica un descenso también de QL cuadrado dividido 12 en el diagrama de momentos. Ese descenso de QL cuadrado dividido 12 en el diagrama de momentos, que es lo mismo que decir menos, que es lo mismo que decir 7/84 de QL cuadrado, nos va a dejar la cota del diagrama de momento en menos 6/84 de QL cuadrado, es decir, esto menos esto. QL cuadrado de 12 y dijimos que era 7/84 de QL cuadrado. Entonces a 1/84 le quitamos 7/84, nos da menos 6/84. Y como entre el punto D y el punto, entre el punto C y el punto D, entonces el punto C y el punto D, entre el punto C y el punto D, en el diagrama de corte tenemos un valor constante de 9/84 de Q por L, entonces ese va a ser el valor de la pendiente del diagrama de momento, 9/84 de Q por L. ¿Cuánto cambia el momento entre este punto y este punto? Va a ser igual a esta área, es decir, 9/84 de Q por L, es decir, 9/84 de Q por L cuadrado. Entonces, a menos 6/84 le sumamos
9/84 nos queda 3/84 de Q por L cuadrado. Ese sería el valor de la cota de momento justo antes de una cantidad infinitamente pequeña de longitud a la izquierda del punto D. Pero en el punto D mismo tendríamos la aplicación de menos 9/84 de Q por L o menos 3/28 de Q por L. Perdón, estoy hablando mal. Tenemos la aplicación, esto era el diagrama de corte. Tenemos en este punto la aplicación en el punto D de un momento reactivo de 3/84 de Q por L o un 28 de Q por L. En el sentido contrario del reloj, por lo tanto es una bajada en el diagrama de momentos. Y ahí tenemos nuestro diagrama de momento. Para este caso, que aquí se nos dio, ¿verdad? El de la aplicación de las cargas o de las acciones equivalentes a la estructura original, con las condiciones de frontera originales, con las condiciones de apoyo originales. Entonces, Maguire, Gallagher y Siemens lo que dice es que todo esto de hecho ya lo hicimos, o más bien lo vamos a hacer ahora mismo por superposición. Vamos a encontrar, o vamos a decir que la sumatoria aquí ya tenemos algo más parecido a lo que aparece en el libro en la figura 5.6. Entonces la sumatoria del diagrama, de cualquier diagrama, el diagrama de corte más el diagrama de corte del paso 1 más el del paso 2 nos va a dar como resultado el de la estructura original. Y lo mismo para el diagrama de momento. El diagrama de momento del paso de la estructura analizada en el paso 1 más el de la estructura analizada en el paso 2 nos va a dar el de la estructura original. Entonces, solo rememorando, ¿cuál es la estructura del paso 1? Bueno, simplemente la estructura con extremos, perdón, con empotramientos ficticios añadidos a los nodos de los elementos en los cuales cargas intermedias hayan sido aplicadas. En este caso el elemento BC o el segmento BC. Entonces en B y en C ahí aplicamos momentos de, ahí aplicamos empotramientos ficticios. Entonces la estructura del paso 1 era justamente la que tenemos aquí, a la cual se le habían aplicado estas acciones de extremo fijo, y para la cual habíamos encontrado su diagrama de corte y su diagrama de momento. Aquí está el diagrama de corte y aquí está el diagrama de momento para una estructura, para esta viga con empotramientos que habríamos hipotéticamente añadido en estos puntos B y C. Entonces a esta estructura que tenemos aquí, o a esta estructura que tenemos acá con estas acciones de extremo fijo en los puntos B y C, le vamos a agregar
Le vamos a superponer esa misma estructura, pero con las cargas equivalentes aplicadas y las condiciones de apoyo originales. Por eso tenemos todas las reacciones RB, RC, RD y RM en el punto D. Y vamos a decir que la superposición de estas dos estructuras, de la viga habiéndole aplicado las cargas de extremo fijo, las acciones de extremo fijo, con los empotramientos ficticios añadidos, más la estructura con las condiciones de apoyo, ya habiéndole quitado los empotramientos ficticios que habíamos añadido, y en cambio habiéndole aplicado el negativo de las acciones de extremo fijo que tenemos aquí en naranja, es decir, estas acciones equivalentes que tenemos aquí en verde. Entonces la superposición de estas estructuras, de estos dos casos, de esas dos estructuras, nos va a dar como resultado la estructura original que tenemos aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Ya habíamos encontrado el diagrama de corte de momento para la estructura del paso 1 y la estructura analizada en el paso 2. Entonces, al superponer este diagrama de corte y este diagrama de corte, lo que vamos a obtener es este diagrama de corte. Y aquí están los detalles de cómo se ha obtenido dicho diagrama. Y al superponer el diagrama de momentos de la estructura del paso 1 con las cargas, con las acciones de extremo fijo aplicadas a la estructura con empotramientos, más el diagrama de momentos de la estructura sin los empotramientos ficticios, pero con las condiciones de apoyo originales, habiéndole aplicado el negativo de las acciones de extremo fijo, es decir, las acciones equivalentes que tenemos aquí en verde. Entonces, esos dos diagramas superpuestos nos van a proporcionar el diagrama de momentos de la estructura real. Entonces, como se habría de proceder en este trillado procedimiento, porque a la larga es trillado en realidad, si se ejecuta literalmente, como aquí lo hemos hecho, aquello que Maguire, Gallagher y Zeeman han especificado que se debería hacer de manera conceptual, aquí de hecho lo hicimos. Entonces, por ejemplo, en realidad el paso 3 consistía en superponer el paso 1 y el paso 2. Entonces, para la reacción en B total va a ser igual a la reacción en B debida a la aplicación de las cargas F, de las cargas de extremo fijo, F, más la reacción en B debida a la aplicación de las cargas equivalentes, siempre recordando que al determinar RB debido a F se hizo en la estructura con empotramientos ficticios añadidos en los puntos B y C, en tanto que RB debido a la aplicación de las cargas equivalentes ya fue encontrada en la estructura original sin los empotramientos ficticios que habíamos encontrado
aplicado para encontrar RB debido a F. Entonces aquí con empotramientos y aquí sin empotramientos. Entonces vamos a decir que RB va a ser igual a RB debido a F en las acciones de extremo fijo más RB debido a las acciones equivalentes. RB debido a las acciones de extremo fijo habíamos visto que era un medio de Q por L, y RB debido a las acciones equivalentes recién encontramos que era menos un 14avo de Q por L. Entonces en realidad al sumar estos dos algebraicamente nos va a dar que RB de hecho es igual a 3/7 de Q por L. Lo mismo es para RC. La reacción en el punto C va a ser igual a RC encontrada en la estructura con las acciones de extremo fijo aplicadas y los empotramientos ficticios más RC debido a la aplicación o RC encontrada sobre la estructura original sin los empotramientos ficticios con las condiciones de apoyo originales. Es decir, RC va a ser igual a RC debido a las fuerzas de extremo o las acciones de extremo fijo más RC debido a las acciones de equivalentes. RC debido a las acciones de extremo fijo era un medio de Q por L, y encontramos que RC debido a las acciones equivalentes era 15/84 de Q por L. Entonces al sumar estos dos resultados nos da que RC es igual a 19/28 de Q por L. Y al encontrar RD, por ejemplo, decimos nosotros lo mismo, RD en la estructura real va a ser igual a RD calculado en la estructura con las acciones de extremo fijo aplicada, ¿verdad? Es decir, RD calculada para la estructura con los empotramientos añadidos en los puntos B y C, ¿verdad? Más RD debida a la aplicación de las acciones equivalentes sobre la estructura original sin ya con los empotramientos removidos, los empotramientos ficticios removidos. Entonces RD va a ser igual a RD debido a las acciones de extremo fijo más RD debido a las acciones equivalentes. RD debido a las acciones de extremo fijo era 0, como habíamos visto, y RD debido a las acciones equivalentes nos había dado menos 9/84 de Q por L, por lo tanto RD va a ser igual a menos 9/84 de Q por L o menos 3/28 de Q por L, que es lo mismo. Y también podremos calcular los momentos internos, de hecho. Aquí hay una serie de momentos internos que podemos calcular en el punto B, en el punto C por la izquierda, en el punto C por la derecha. También hay otra manera de calcular MC por la derecha y nos va a dar la misma que si lo calculamos por la izquierda, de hecho. Y MD por la izquierda, ¿verdad? Y todos estos son valores de momentos internos. Por ejemplo, el momento en el punto B, al aproximarnos por la derecha, va a ser igual al momento debido a las acciones de extremo fijo en el punto B por la derecha, por la derecha, más el momento de extremo fijo más el momento debido a las acciones equivalentes computado por la derecha. Este es menos Q por L cuadrado dividido 12 y este es Q por L cuadrado dividido 12, entonces eso nos da un valor de 0. Ese sería el momento MB en la estructura real computado por la derecha. Si nos vamos al diagrama de momentos, lo único que estamos computando es esta cota, que es 0, como dijimos.
es decir, este valor de momento más este valor de momento, que aquí es menos QL cuadrado dividido 12 y aquí es QL cuadrado dividido 12, entonces menos QL por L cuadrado de 12 más Q por L cuadrado de 12 es 0 justamente. Si nos vamos al momento en el punto C, computado por la izquierda, al aproximarnos por la izquierda, ¿verdad? Entonces en el punto C, si nos aproximamos por la izquierda, ¿verdad? Entonces sería igual al momento, a la cota de momento en el para la estructura del paso 1 más la cota de momento para la estructura del paso 2. Es menos QL cuadrado dividido 12 más 1/84 de Q por L cuadrado. Aquí está esa suma, eso nos va a dar menos 1/14 de Q por L cuadrado, de hecho. Aquí está ese resultado. Si vamos a computar la cota del diagrama de momento en el punto C, pero al aproximarnos por la derecha, digamos que ya al haber incorporado los momentos concentrados aplicados en el punto C, entonces vamos a decir que es igual a MC computado por la derecha debido a la aplicación de las acciones de extremo fijo más C, el momento interno en el punto C, computado al aproximarnos por la derecha para la estructura con las acciones equivalentes. En el caso de la estructura con acciones de extremo fijo, pues ese valor es 0. Lo podemos ver, lo vamos a ver ahorita en un momento. Y en el caso de la estructura con acciones equivalentes es menos 6/84 de Q por L cuadrado. Por lo tanto nos va a dar que MC por la derecha es menos 6/84 de Q por L cuadrado. Es de hecho igual, entonces igual ya en la estructura resultante es igual ya en la estructura real. De hecho el momento computado al aproximarnos por la izquierda es igual al momento computado al aproximarnos por la derecha en el punto Q. Es menos 6/84 de Q por L cuadrado o menos 1/14 de Q por L cuadrado, es lo mismo. Y eso lo podemos ver aquí. Que al aproximarnos por la izquierda es lo mismo que aproximarnos por la derecha, va a ser el mismo resultado. Por lo tanto hay una continuidad ahí, ¿verdad? Y habíamos dicho que era el valor de esta cota, perdón, que era igual al valor de esta cota más el de esta cota al aproximarnos por la izquierda, y al aproximarnos por la derecha era esta cota que es en 0 en el diagrama debido a la sección de extremo fijo más esta cota en el diagrama de las acciones equivalentes. Entonces aquí habíamos dicho que era menos QL cuadrado dividido 12 más 1/84 de Q por L cuadrado. Y aquí era, y por la derecha era 0 más menos 6/84 de Q por L cuadrado. Es decir, el mismo resultado. Menos 6/84 de Q por L cuadrado, que es igual a menos 1/14 de Q por L cuadrado. Y si computamos
De hecho, habría una tercera manera de computar el momento en el punto C, o una segunda manera de computarlo por la derecha, que sería igual a MC debido al momento en C, al computarlo por la izquierda, debido a las acciones de extremo fijo, más MC, al computarlo por la izquierda, debido a las acciones equivalentes, más el momento en C, debido a las acciones de extremo fijo aplicado, más el momento en C, debido a las acciones equivalentes. Entonces, este MC, debido a las acciones de extremo fijo concentrado, es QL cuadrado dividido 12, positivo. Y el momento en C aplicado en el punto E, debido a las acciones equivalentes, es menos QL cuadrado dividido 2, entonces estos dos se anulan. Y el momento F, el momento en C, por la izquierda, al ser computado al aproximar por la izquierda, es menos QL cuadrado dividido 12. Y al aproximarnos por la derecha, perdón, siempre por la izquierda, ¿verdad? Pero computado para la estructura con acciones equivalentes, nos dio un 84 de Q por L cuadrado. Entonces, menos QL cuadrado dividido 12, que es de hecho es menos 7/84 de Q por L cuadrado. Eso es lo mismo que decir menos 1 dividido 12 de Q por L cuadrado, es lo mismo que decir menos 7/84 de Q por L cuadrado, más 1/84 de Q por L cuadrado. Eso nos va a dar siempre menos 6/84 de Q por L cuadrado, que es lo mismo que decir menos 1/14 de Q por L cuadrado. Entonces hay varias maneras de computar el momento en el punto C, por superposición. Y en el punto D, pues simplemente el momento en D sería, al aproximarnos por la izquierda, la cota del diagrama de momento sería MD debido a las acciones de extremo fijo, computado por la izquierda, más MD debido a las acciones equivalentes, computado por la izquierda. Eso va a ser 0 para el caso de las acciones de extremo fijo, y 3/84 de Q por L cuadrado, que es lo mismo que decir un 28 de Q por L cuadrado para las acciones equivalentes. Entonces el momento en D es 3/84 o un 28, como querramos llamarle, de Q por L cuadrado. Y aquí está el valor de ese momento, un 28 de Q por L cuadrado, de hecho. Entonces ya tendríamos construido nuestros diagramas de corte y de momento para la estructura resultante. Y si nos ponemos a ver los resultados, de hecho, obtenidos, son los mismos que obtuviéramos por los dos métodos anteriores, que fue el método de superposición por área momento más el método. Y además también una segunda forma en que lo resolvimos fue a través del método de las fuerzas o de las flexibilidades. Y los resultados, de hecho, si quieren los amables visitantes pueden corroborar que estos son los mismos resultados obtenidos para los dos métodos previos. Entonces hemos ejecutado el problema de esta tercera manera, por superposición de acciones de extremo fijo a estructura con empotramientos ficticios y acciones equivalentes sobre la estructura original. Esa fue la tercera manera en que hemos ya resuelto este problema, y es como conceptualmente Maguire, Gallagher y Simon nos explican que funciona la metodología de aplicación o de incorporación del efecto de las cargas intermedias
en el método de rigidez directo. Es decir, a través de la generación o la aplicación de apoyos de empotramiento ficticios en los extremos de aquellos elementos en los cuales cargas transversales se hayan presentado o se estén aplicando para este problema. Luego se aplica las acciones de extremo fijo generadas por la aplicación de las cargas intermedias en estos hipotéticos empotramientos, y que serían aquellas necesarias para mantener en equilibrio a este segmento en aislamiento sometido a empotramientos en sus extremos. Dichos valores de extremo fijo, de acciones de extremo fijo, las podemos encontrar en la tabla 5.1 para diferentes casos. A este primer caso, a la estructura de este paso, de este primer paso, esto sería el paso 1, empotrar en B y en C, ¿verdad? Y encontrar las acciones de extremo fijo, encontrar diagramas de corte y de momento. Para este caso, y el paso 2 sería justamente el de aplicar el negativo de las acciones de extremo fijo, es decir, las acciones de equivalentes, a la estructura original, ya sin los empotramientos ficticios que habíamos añadido para aplicar las acciones de extremo fijo en el paso 1 a la estructura original con las condiciones de apoyo originales. Entonces, para esta estructura se habría de generar también un diagrama de corte y de momentos, y aquí, como hemos propuesto que se haga, es utilizando el método de superposición y los teoremas de área-momento para encontrar todas las reacciones asociadas con la aplicación de QL cuadrado dividido 12, negativo y positivos en el punto B y en el punto C respectivamente. QL cuadrado de 2 aplicados en los puntos B y C van a ser absorbidos en realidad por los dispositivos que se utilicen para la generación de estas condiciones de apoyo, tales que el desplazamiento va a ser 0 en los puntos B y C. Por lo tanto, estas acciones equivalentes, QL cuadrado dividido 2, van a ser absorbidas totalmente por dichos dispositivos en los apoyos, por los apoyos mismos, y no van a tener ningún efecto sobre la viga en sí misma, y por lo tanto entonces no se consideran en el análisis de esta estructura de nuestro paso 2. Entonces, para esta estructura del paso 2 se encuentra el diagrama de momentos, o de corte y de momentos en realidad, pero a su vez esta estructura debe ser, si utilizamos el método de superposición, pues tendríamos, y utilizando los teoremas de área-momento, tal y como dijimos, pues en sí mismo se convierte en un problema aparte, ¿verdad? Y aquí se ha desarrollado, se han eliminado las redundantes en el punto B y en el punto C, y ha resultado nuestra estructura primaria. Que en este caso sería un voladizo. A esa estructura primaria se le aplica la reacción en B, ese sería el segundo caso, y la reacción
en C. Ese sería el tercer caso. El primer caso es el de la estructura primaria con las cargas originales aplicadas en nuestro análisis de turno. En este caso, menos QL cuadrado dividido 12, momento en el punto B, y QL cuadrado dividido 12, momento en el punto C. Entonces la superposición de este caso y este caso nos va a resultar en el diagrama, en los diagramas de corte, en las reacciones, diagrama de corte y de momento para la estructura de nuestro paso 2 con las cargas equivalentes aplicadas sobre la estructura original. Aquí está el diagrama de corte y aquí está el diagrama de momento. Luego ese diagrama de corte y ese diagrama de momento lo vamos a comparar con el diagrama de corte y de momento para la estructura planteada en el paso 1. Entonces la estructura del paso 1 con las acciones equivalentes, con las acciones de extremo fijo aplicadas a la estructura con acciones de extremo fijo en los nodos de aquellos elementos en los cuales cargas transversales han sido aplicadas. Derivado de la aplicación de esas cargas transversales se generan las acciones de extremo fijo, se aplican esas acciones de extremo fijo a la estructura en los puntos correspondientes y se genera entonces el diagrama de corte y de momento. Eso fue lo que se hizo ya para la estructura en el paso 1 con las acciones de extremo fijo aplicadas en la estructura con empotramientos ficticios añadidos, precisamente para que se puedan generar esas acciones de extremo fijo. Luego se le superpone esta segunda estructura, la cual es la estructura original con las condiciones de apoyo originales, ya sin las acciones de, ya sin los empotramientos que añadimos para la estructura del paso 1. La estructura original con sus condiciones de apoyo originales, pero sin las cargas intermedias aplicadas. A esa estructura le agregamos el negativo de las acciones de extremo fijo, P con superíndice F, es decir, las acciones equivalentes P superíndice E. Y encontramos las reacciones correspondientes a la aplicación de estas acciones de estas acciones equivalentes a la estructura original. En este caso sería RB, RC, RD y RMD. Entonces la superposición del diagrama de corte para la estructura con P superíndice F aplicada y el diagrama de corte para la estructura con P superíndice E aplicado nos va a dar el diagrama de corte de la estructura real. Y la superposición del diagrama de momentos para la estructura con acciones de extremo fijo aplicadas va a ser igual, es decir, la sumatoria o la superposición de la estructura del diagrama de momentos derivado de la aplicación de las acciones de extremo fijo aplicadas a la estructura con empotramientos ficticios más el diagrama de momentos generado por la aplicación de las acciones equivalentes a la estructura original sin los empotramientos ficticios que se habían agregado en los extremos de los tramos o de los elementos con cargas transversales aplicadas a lo largo de su longitud, es decir, este diagrama de momentos y este diagrama de momentos superpuestos, el debido a la aplicación de las cargas o las acciones equivalentes P superíndice F, y el diagrama de momentos
derivado de la aplicación de las cargas o de las acciones equivalentes a la estructura original con las condiciones de apoyo originales, este diagrama más este diagrama de momentos nos va a dar el diagrama de momentos en la estructura real. He aquí dichos diagramas. Este es el diagrama de corte y este es el diagrama de momentos. Entonces no sé si al comparar esta figura que tenemos aquí, los diagramas de corte y de momento, que aquí hemos encontrado de manera explícita con valores y todo, en términos de Q, en términos de L, toda esta figura que tenemos aquí, no sé si queda claro que es la misma que tenemos en la figura 5.6 C, ya con el sistema resultante, el sistema real, que sería esta. Entonces aquí de hecho no aparece el diagrama de corte, pero sí aparece el diagrama de momento. No sé si se ve que este diagrama de momento de hecho es el mismo que tenemos acá. Entonces, solo para ejecutar de una mejor manera la comparación, cualitativamente el diagrama de momentos que tenemos aquí en la figura 5.6 de Maguire es igual al que tenemos aquí en la figura del diagrama de momento resultante para nuestro sistema, excepto que la diferencia es de que Maguire aquí tiene diagramado, tiene delineado el diagrama de momentos con una técnica que se conoce como construcción del diagrama de momentos sobre el lado en tensión. En donde la característica notable de estos diagramas es de que al aplicarlos en vigas pues es más fácil visualizar donde tenemos curvaturas cóncavas hacia arriba y cóncavas hacia abajo, porque justamente cuando se diagrama cuando se dibuja el diagrama de momentos en el lado en tensión, entonces la concavidad del diagrama de momento hacia arriba hacia abajo va a coincidir con la concavidad de la elástica del elemento viga para el cual se esté realizando ese diagrama de momentos. Entonces Maguire utiliza esa manera de construir el diagrama de momentos en esta figura 5.6c, pero conceptualmente es la misma que tenemos aquí. De hecho, en la literatura de análisis estructural es bastante común la utilización de esa técnica para construir los diagramas de momentos, es decir, en el lado en tensión, pero es el mismo que tenemos aquí. Cuando se construye de esta manera, literalmente, como lo hemos hecho aquí, es decir, literalmente diagramando los momentos positivos y negativos, de tal forma que queden las áreas positivas como para representar, tal y como dijimos al principio de esta deliberación, diagramando las áreas positivas del diagrama de momentos como áreas en las que la concavidad de la elástica va hacia arriba, ¿verdad? Queda cóncava hacia arriba.
Entonces se dice que cuando se construye de esa manera, se está construyendo el diagrama de momentos en el lado en compresión. Lo cual también es igualmente válido de hacer. Entonces esta sería la explicación de la figura 5.6 de Maguire. Ya la verísima, ¿verdad? Y de paso hemos realizado de una tercera manera, hemos ejecutado de una tercera manera la solución de este problema de análisis estructural. Quedaría de hecho una cuarta manera de realizar la explicación, de solucionar este problema de análisis estructural. Y esa cuarta manera es de hecho la manera que en la práctica se debe utilizar para resolver los problemas de análisis estructural siguiendo el método de rigidez directo. Y por supuesto es realizando no de manera literal, siguiendo lo expresado en la figura 5.6, sino realizándolo de la manera mecánica, de la manera que numéricamente es práctico seguir para resolver este tipo de problemas. Simplemente le vamos a llamar la otra forma por el método de rigidez directo, es decir, el tratamiento de las cargas transversales mediante acciones de extremo fijo o mediante acciones equivalentes. Este es el método estándar de análisis estructural por el método de las rigideces.